Hoy quiero hablarles acerca de hombres comunes y corrientes a un llamado muy especial. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Yeshua cuando llamó a hombres comunes y corrientes. Miraba a mi hermano Alex. ¿Ese es tu primer servicio después de que te nombré? Fíjate, súper nervioso estaba. Y lo oigo hablar y se atora. Y como que se le olvida lo que va a decir. Pero eso es normal. Porque si yo hubiera querido aquí un buen orador, pues busco a alguien que sepa hacerlo. No se trata de eso. Se trata de que así se empieza. Estoy leyendo un poquito la historia del presidente electo Biden. Y algo que supe de él es que desde niño era súper tartamudo. Él no podía hablar en público porque le daba vergüenza. Era tartamudo. No fue a las mejores universidades como han ido hasta algunos presidentes de México. Él no fue a una de esas. Viene de una familia pobre. Sin embargo, ahora es el presidente electo. Imagínense lo que Dios no podrá hacer con nosotros cuando nos ponemos en sus manos. Amén. Yo de niño era tartamudo y poco a poco se va quitando. Y cuando pasamos al frente y estamos empezando, ni siquiera podemos, ni nos damos cuenta del reloj, como la hermana Elena cuando enseña. No nos damos cuenta del reloj. Se nos olvida el reloj. Porque no estamos nerviosos y estamos comenzando y se nos olvida lo demás. No sabemos dominar todavía lo que hacemos hasta que llegue el momento. Y no es tanto la práctica, sino la seguridad que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Vamos a leerlo. Recuerde, hombres comunes y corrientes a un llamado muy especial. ¿Sabe una cosa? En estos días yo he estado pensando y digo, Señor, y he estado orando. Señor, hoy, el próximo mes de diciembre, voy a poner a dirigir a personas que nunca han dirigido un domingo. Porque esas son las personas comunes y corrientes. No que sean corrientes así de ese estilo, ¿no? Porque dice, ay, tan corriente eres que hasta das toques. No, no de ese estilo. No de ese estilo de corrientes. ¿Sí me explico? Sino personas comunes y sencillas, pues, a un llamado especial. Dice la Biblia que todos tenemos un llamado. Todos. Nadie ha sido llamado para quedarse en la banca y solo aplaudir. Todos tienen un llamado. Es como el que va a la escuela porque algo quiere hacer. No todos lo logran, no todos se desarrollan, no todos se desenvuelven, pero todos tienen la oportunidad. Dice la Biblia, cámbiame la versión por favor. Ok. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mira, fíjate cómo dice, no que no sois muchos sabios según la carne. Aquí no vemos sabios según la carne, la verdad. Todos nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Ni muchos poderosos. Cámbiame la versión ahora, por favor, para ver la palabra nobles, para que la entendamos. Sabios, hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. O sea, Dios nos llama de acuerdo a tu posición social. Dios puede usar tu intelecto, mi intelecto,
Pero muchas veces el intelecto no puede estar totalmente desarrollado en una persona. Intelecto es el conocimiento que se adquiere a través de estudios, de lo secular, como el que va a la universidad y se prepara y lee mucho. Mi padre, recuerdo, mi padre fue pastor por 30 años en la ciudad de Tijuana. Y mi padre solo terminó, nomás llegó hasta el 3er grado de primaria. Pero mi padre era un hombre muy especial en la lectura. A él le gustaba mucho leer. Y terminaba los libros y leía. Se sabía las historias del pasado, de la adquisición, de los tiempos de humo de cortina. Hay un libro que así se llama, y todo eso estudiaba él y leía. Él era un predicador más informático en ese tiempo. Él informaba mucho de lo que él aprendía. Y solo llegó hasta 3º de primaria. Así que no es tanto la capacidad intelectual, sino la preparación. Una vez que estamos en el Señor, yo a algunos de ustedes les he regalado libros, no para que se quiten el frío o el calor, sino para que los lean y de ahí aprendan. Amén. Versículo que sigue dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera como, esta versión dice, ridículo, para avergonzar a los que se creen sabios. En una ocasión, yo fui invitado por un doctor en psicología a una conferencia de matrimonios. Este doctor es un doctor secular y me conoció. No me recuerdo ahorita la historia cómo, pero me invitó y me dijo: ¿le gustaría asistir conmigo a una conferencia que voy a dar de matrimonios? Y sabía que yo era pastor. Él estaba súper preparado, su léxico muy bien, su manera de expresarse. Y fui, y eran alrededor de 100 parejas, 200 personas, y ningún cristiano ahí había en esa ocasión. Y estaba cobrando $150 por matrimonio. Le fue muy bien. Y lo hizo en un hotel allá en la ciudad de Anaheim. Y había mucha gente, pues 200 parejas. Y yo fui solo. Mi esposa en esa ocasión no me acompañó. Y él dio su conferencia. Pero antes de terminar, él mencionó y dijo: aquí tengo a una persona que también da conferencias de matrimonios, porque ya daba desde ese tiempo. Y dice, y es un pastor evangélico. Y me gustaría que pasara y nos diera un saludo y unas palabras. Yo pasé y les di mi saludo, pero les di una escritura bíblica acerca del matrimonio. Y solo aproveché tantito para hablar un poquito nomás, porque no me dio mucho tiempo. Cuando terminamos, se acerca y me dice: ¿de dónde usted tiene esa sabiduría? Le digo: ¿cuál sabiduría? Dice: lo que habló acerca de los matrimonios. Le digo: eso es de la Biblia. Le digo: ¿usted nunca ha leído la Biblia? Y me dice: no. Él tenía su estudio y su preparación, pero no a través de la palabra de Dios. Dice: yo no sabía que Dios había dicho que el hombre y la mujer tenían que dejar su hogar y tenían que unirse, tenían que dejar a su padre y a su madre y ser una sola carne. Nunca había escuchado eso, me dijo. O sea que ni como católico lo hacía, pues. Entonces esa es la diferencia. Cuando Dios escoge lo necio, lo ridículo, para avergonzar a los sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Hablando de los poderosos, alguien compuso una canción que la pasé ahí que la compartí en mi página, de un hombre que le dice: Donald Trump, tuviste la oportunidad, pero el poder se te subió. Está muy buena esa canción. ¿Sí la miraron algunos que se las compartí?
Está muy buena. Y ahí uno le dice: arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Quizás Jesús te haga libre de tu prisión. Y dije, verdaderamente que la gente vive en una prisión sin estar encerrado. Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, o lo ridículo y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, el 28. Y como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios, el 29, ahí está. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir estos versículos? Nosotros, como líderes del Señor, de Yeshua, de nuestro Padre Celestial, no podemos creernos en nuestro propio, o apoyarnos en nuestro propio intelecto. No podemos, porque entonces Dios no sería glorificado. Por eso, cuando pasamos al frente, nos vemos entorpecidos. Y puede que alguien se ría y diga: ay, el hermano ya se puso nervioso. Es que así es. Esa es la forma correcta. Hasta que llegue el momento que el poder de Dios empieza a trabajar en tu vida y la gloria de Dios es para Él. Amén. Es como dijo Alex: estaban a punto de divorciarse, pero le entregaron su matrimonio al Señor y el Señor no les permitió eso. La gloria es para Él. Hoy pasa un poco entorpecido, no es que sea torpe, pero pasa medio así, como que no sabe, pero al rato lo vamos a ver diferente. Así llegó Isaías, ¿verdad, hermano? Porque Isaías nunca había estado en una congregación y menos predicar la palabra. Y se fue desenvolviendo y desarrollando. Miré a Nelly dirigir y le digo a mi esposa: Nelly dirige bien. Dice: ¿cómo no? Si duró un año dirigiendo en un tiempo. Y es verdad. Antes de que algunos de ustedes la conocieran, ella dirigió servicio cada domingo. Era la única que dirigía los servicios por un año, sin parar. No había que segundo domingo fulano, tercer domingo sutano. ¿Tú te acuerdas, Isaías? Ella era domingo tras domingo, dirigía servicios. Nunca había tenido a alguien así, ni he tenido después de ella. O sea, que dirige todos los domingos. Y cuando ella pasa, tiene esa confianza en el Señor y puede hablar con facilidad. Y así es en nuestras vidas, cuando nos ponemos en las manos de Dios. Y el próximo mes de diciembre va a haber personas que van a pasar temblando aquí. No van a poder ya ni dormir en el momento que lo sepan. Pero de eso se trata. Y quiero recordarles que desde el comienzo del ministerio público del Señor Yeshua, o de Jesucristo, desde su ciudad natal, Nazaret, fue Él, o lo miraron como una persona controversial, porque tenía enemigos, tenía quien lo criticaba. Y dentro del camino de Dios somos criticados. Por eso solamente aguanta aquel que no le hace caso a la crítica. Solamente. Y para eso Dios nos prepara. Dios nos prepara. Cuando Dios nos llama y nos ha escogido, Él nos prepara para soportar a los criticones, a los que hablan de uno, pero nunca hablan de ellos mismos. La gente trató de matar al Señor, porque la palabra que Él hablaba era palabra que no habían escuchado nunca, que no estaba al sazón de sus oídos, de su oído. Amén. Y desde su primer mensaje, desde su primer milagro, ya andaban los criticones detrás del Señor. Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, fíjese, mire nomás. Por eso, Alex, Judith, Patty, Blanca y Andrés, Isaías, Elena, Luisa,
los que pasan y dirigen y predican. Mire lo que pasó el Señor, este varón de Dios. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, Dios mío, todos. Aquí se me han llenado de ira 2, 3, pero no todos. Todos se llenaron de ira. Qué tremenda presión sentía el Señor. En un tiempo pasado que yo tuve gente aquí que no le gustaba ni cómo hablaba ni nada, y se me quedaban viendo cuando yo predicaba, hasta me ponían nervioso, y ya no me mire, yo hasta me agachaba así, porque me querían dominar con la mirada. Pero mire, todos se llenaron de ira. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada, el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para matarlo. Al principio de su ministerio. Que este mensaje nos ayude a nosotros que estamos empezando o que están empezando en un ministerio a prepararse, a decir: Dios me ha llamado y yo voy a estar firme, porque Dios usó a mi pastor, pero el llamado ahora me lo da Dios. ¿Cómo viene un llamado a tu vida? Cuando tú empiezas a obedecer a tu pastor y a Dios. Usted dirá: no, pastor, yo primero obedezco a Dios. A Dios usted no lo ve. Usted no puede amar primero a Dios si no ama primero a su hermano. ¿No hay amenes? ¿O qué no sabe que eso dice la Biblia? Hay líderes, bueno, aquí no sé si los tenga, pero hay líderes que nunca se comunican con su pastor. Y yo le dije a Alejandro: ¿quieres éxito en tu ministerio de varones? Comunícate conmigo, porque no eres autónomo ni eres llanero solitario. Te puso un pastor. Si usted no consulta a su pastor para nada, usted es un llanero solitario. No digan amén tan fuerte. Versículo 30. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Dice la historia que irónicamente Yeshua se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea, que era la región más grande. Ahí empezó a circular la noticia de sus milagros por todos los rincones de la zona. Grandes multitudes venían a verle, querían oírlo hablar. Lucas 5:1 dice, fíjese cómo dice Lucas 5:1. Estoy hablando algo importante de este mensaje de hombres comunes y corrientes llamados para algo especial. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír sobre él, para oírle hablar la palabra de Dios. La gente lo buscaba. Dice la Biblia que la congregación era numerosa. Lo presionaban tanto. Dice ahí que se agolpaban sobre él. Cámbiame la versión aquí para que vean otro estilo de palabra. Cámbiame la versión. Las multitudes se abalanzaban sobre él. ¿Entendemos? Se le subían hasta por la cabeza. Él tenía que agacharse, porque querían escuchar la palabra de Dios. Fue el momento que él escogió, el versículo 2. En ese momento él hizo esto. Dice que notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Versículo que sigue. ¿Y qué hizo? Se subió en una barca. La sabiduría de él era grande. 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 La sabiduría de él era grande.
Amén. Y no fue coincidencia, sino que todo estaba preparado. No es una coincidencia tu nombramiento. Dios sabe que tienes la capacidad de llevarlo a cabo. La diferencia es, ¿quieres desarrollarlo? ¿Estás dispuesto a desarrollarlo? ¿Estás dispuesto a darle más tiempo al Señor que a tu trabajo? Y eso no quiere decir que tengas que dejar tu trabajo. Cuando el Señor empezó a llamar a estos hombres comunes y corrientes, no los llamó a tiempo completo inmediatamente. Poco a poco, hasta que llegó el momento. Pero si nosotros estudiamos la historia cronológicamente, encontramos que trabajaban, que seguían al Señor, pero también se iban a pescar. Y dice, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca. Hasta ese punto Simón no tenía nada que ver con Yeshua. Hasta ese momento. Y en esa barca les enseñaba a las multitudes. En ese momento. Y ahí empezó a predicarles mensajes, la palabra de Dios. Nosotros los predicadores no debemos de estar predicándole el mensaje que a la gente le gusta, sino el mensaje que a la gente le incomoda. No hay amenes. Miren lo que dice Juan 6, 66 al 67 y 67. Porque el mensaje del Señor era controversial, tenía oposición, era abierto y muchas veces era hasta ofensivo. Y solo lo seguían los fieles. La gente que no es fiel al Señor nunca va a aguantar la palabra de Dios, porque la carne lo resiste. Y cuando la carne lo resiste, llega al cerebro y entonces acciona para mal. Dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él. Pero vamos a leer desde el versículo 60 para agarrarle la onda aquí. Desde el 60. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Lo que Yeshua estaba predicando. Versículo 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dice, ¿les ofende esto? ¿Qué pasará entonces si vieran al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Por eso siempre les he enseñado, nada hagan en su propia fuerza. Sí, esfuérzate y sé valiente, pero en el Señor. Él nos va a ayudar. Versículo que sigue. Pero alguien de ustedes no me cree. No me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Eso es muy interesante saber. ¿Cuántos de ustedes están aquí verdaderamente de corazón? ¿Cuántos de ustedes están verdaderamente aquí porque van a estar aferrados hasta el final? O nomás mientras te pasa tu tormentita de problemas y dificultades, mientras se apaciguan las aguas mundanas y luego vuelves allá. ¿O vas a ser fiel soldado de Yeshua en todo tiempo? 66. ¿O ese sigue? Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Eso también es muy importante. Amén, varones. A partir de ese momento muchos, ¿cuántos? Muchos, ¿cuántos? Se empezaron a apartar de él y lo abandonaron.
Si uno cuando se le va una persona, ay Señor, ya se fue uno. Ay Señor, ya se fue el otro. Muchos lo abandonaron. Señor, danos fuerza para aprender y crecer y madurar. ¿Y qué más dice? Entonces Yeshua, mirando a los 12, les preguntó: ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que había llamado, a los que eran comunes y corrientes. ¿Y qué les dice? En el 68, ¿qué les dice? Simón Pedro, leímos el 67, me brinqué el 67. ¿Ustedes también quieren irse? Les dice a los 12. ¿También ustedes quieren irse? Y aquí viene Pedro, el famoso Pedro, ¿verdad? Y él le dijo: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿A quién iríamos? El Señor llamó a los 12 para que permanecieran con Él, hombres comunes y corrientes, hombres dispuestos a trabajar para su reino, hombres que no entendían nada de lo que estaba ocurriendo, que no sabían ni qué iban a hacer. Eran hombres que no los querían en ningún lugar, menos cuando empezaron a seguir a Yeshua. Y entre los que permanecieron con Él, a quienes Él seleccionó para que lo representaran, hombres comunes, sin ninguna preparación en realidad, pero tenían algo especial, muy especial, que Yeshua estaba con ellos. Y que la estrategia de Él de prepararlos era un riesgo, porque no sabía si iban a funcionar o no iban a funcionar. Ya que las multitudes no quisieron seguirlo, entonces Él se enfocó en un grupo de 12. ¿Sabe cuál ha sido mi oración todo el tiempo? Mire, mi esposa se está riendo, qué bonito. Está bien. Espero que no esté riendo el mensaje, sino esté riendo conmigo. Ya no sé ni qué les iba a decir. ¿Sabe cuál ha sido mi sueño siempre en esta iglesia? Y lo he dicho: que cada líder de esta iglesia pueda ver en alguien un discípulo para preparar. Y hasta ahorita no ha ocurrido. Porque mi trabajo como pastor es velar por los líderes. Los líderes velar por la congregación. Y mi trabajo es discipular y animar y enseñar a mis líderes. Y el trabajo de los líderes es animar y discipular por lo menos a uno o a dos. Por ejemplo, terrenalmente hablando o secularmente hablando, Joe Biden ahora, él ya está preparando para seleccionar su equipo, como debe de ser. Escuchen acá. Yo he seleccionado mi equipo. Son mis líderes de departamento y mis líderes principales. La pregunta es: líderes, ¿a quién tú has seleccionado para discipular y que siga tus pisadas? Ese es el arte de ser un líder. Pónganse las pilas, porque eso fue el trabajo de Yeshua. Él dijo: si yo puedo preparar 12 hombres, estos 12 hombres van a preparar a otros. Porque las multitudes solo lo seguían por la comida. Y Él escogió hombres que tenían fallas,
que no cabían en la agenda de ningún otro lugar, ni siquiera en las multitudes, ni en un poder militar, en ningún lugar de esos. Yeshua estaba seleccionando a 12 varones que iba a poner en sus manos la iglesia del futuro, que somos nosotros, para que fueran fieles. Un puñado de hombres fieles. Y escuchen, el Señor Jesucristo no tenía un plan B para decir, si este no funciona, pongo a este otro. No había otros 12 ya. No había otro Pedro, no había otro Juan, no había otro Felipe, no había otro Bartolomé. Ay, no sé si están agarrándole la onda a esto. Fueron ellos. El Señor le dijo, bueno, si me falla este, ya tengo a otro preparado. No había plan B. Así que, Alejandro, yo no tengo plan B. Si tú no sales adelante, cierro el departamento de varones para siempre. Ajá. Por eso el Señor caminó con ellos, les enseñó. Amén, hermanos. Porque el avance de las cosas de Dios no es con ejército, no es con fuerza, es con el poder y la demostración de su Espíritu Santo. Es la manera que se trabaja. Por eso los escogió, invirtió tiempo, les enseñó su energía, su estrategia. Los escogió cuando nadie los quería. Y es así como debemos de trabajar. Desde que el Señor me llamó al ministerio, yo no tengo plan B. Ya llevo 30 años en el ministerio. No hay plan B para mí. Hasta el día que me muera. No hay plan B. Y así debe de ser el llamado de cada persona para la obra de Dios. Por eso, donde Dios te plantó, desarróllate, trabaja, porque la honra y la gloria va a ser para Él. Amén, hermanos. Por eso es importante la lectura de la palabra, la oración, la asistencia regularmente en la casa de Dios. Eso es muy importante. Porque es la manera única que Dios escoge a alguien y lo desarrolla. Y así fue como le tocó a Pedro. Así fue como le tocó a Juan. Y así es como nos toca ahora a nosotros. Estos hombres que Yeshua escogió, los enseñó a ser varones. Como decimos en México, a no rajarse. A no andar que ahora sí, mañana no. No, Señor, esos son los de doblado ánimo. Esos son los que no resisten al diablo, sino que el diablo los anda correteando por todas partes. Amén. Ellos aprendieron de su maestro. Ellos le preguntaban a su maestro. Y no es que yo quiero que me estén honrando de esa manera, deben de. Pero a veces por eso les he dicho, pues que son autónomos, nunca consultan a su pastor para nada. O no tienen tiempo, o verdaderamente no les interesa. Van a predicar y nunca sé qué van a predicar. Ninguno de ustedes viene de una escuela de instituto bíblico como para que yo diga, no, yo sé lo que van a predicar si ya estudiaron. No, aquí están aprendiendo.
Aquí han aprendido. Aleluya. Y ahí entra Pedro en acción. Aprovecha el Señor la multitud que se le subía arriba de la cabeza para agarrar una barca, y la barca era nada menos y nada más que del hermano Pedro. Y ahí es donde tiene el relato. El Señor se da cuenta que no han podido pescar todavía, que han estado toda la noche pescando. Y ahí el Señor les demuestra, no era ni la hora, no era ni el día, ni el momento, pero el Señor les dice: echen la red. Porque Él les estaba demostrando quién era Él. Maestro, pues es que toda la noche hemos estado trabajando, y aquí nos hemos pasado así, trabajando mucho y no pescamos nada. Ya lavamos la red y la volvemos a echar y no ocurre. Ya está rota. Y tomamos tiempo para ponerla a cocer, pero parece que nunca terminamos de cocerla. Así es nuestro liderazgo aquí. Dios no quiere gente experta, Dios quiere gente dispuesta. Amén. Porque Pedro sin resultados, no los tenía, no había alcanzado nada. Pero en el momento que Pedro hizo caso a la palabra, le hizo caso al maestro, ocurrió el milagro. Y yo oraba y oro siempre, digo: Señor, que mis líderes se acuerden que tienen pastor. Y no para que me saluden, no, yo no me refiero a que me saluden y ya se están acordando de mí, no, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que le consultaste a tu pastor de algún punto o pensamiento bíblico o alguna situación que tú quisieras saber acerca de tu pastor? O más bien dicho, que te dio un consejo tu pastor. ¿Cuándo fue la última vez? Pastor, mire, deme un consejo. ¿Cuándo fue la última vez? Pastor, es que estoy bien, no tengo nada que preguntarle. Bueno, qué bueno. Pero yo te aseguro que sí puede haber algunas cositas por ahí que necesitamos preguntarle a tu pastor o a tu líder. Yo he estado escuchando las oraciones de todos los que están orando. Qué bueno. Qué bueno. Tienen un pastor. Cuando los líderes siguen la voz de su pastor, los líderes, cuando guíen, van a seguir la voz de él también, o de ella. Y de eso se trata. Oren a Dios, líderes, y digan: Señor, ¿qué persona me pones en la mente que yo pueda apartar, separar de los demás para empezar a discipular? Y enseñarle que tiene una oportunidad en el Señor, pero que tiene que empezar a ajustarse de acuerdo a la palabra de Dios, ya sea hombre, mujer o joven. Y ahí es donde se empieza a desarrollar la congregación. Amén, mis hermanos. Hasta aquí los voy a dejar. Hay más información, pero hasta aquí los dejo con esta palabra. Dios llama hombres y mujeres comunes, sencillos, pero que estén dispuestos y con deseos de aprender. Aquí hay un buen grupo de varones para que se conviertan en esos varones firmes y fieles, columnas de la palabra, columnas del templo. Que no solamente vengan y se congreguen, sino que digan: yo, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y eso va a ser la diferencia. Eso va a ser la diferencia. Amén. Pongámonos de pie.